Marcelo, primero gracias por recibirnos. Hace mucho no teníamos la posibilidad de entrevistarte. Entraste en una dinámica bastante dinámica, hablé del juego de palabras. Y el otro día en Diputados, por eso vinimos a buscarte, planteaste algo que es hoy en la Argentina prácticamente mala palabra, que es una reforma laboral. Pero la planteaste con algunos condimentos y aditivos y adobado en algo que resultaba interesante porque quise escucharlo e interesante debatirlo. ¿Cuál es esa reforma laboral que planteaste? Bueno, primero gracias a ustedes por acercarse acá para escuchar lo que tenemos para decir, ¿no es cierto? Los sindicatos más pequeños, porque yo si bien represento a los farmacéuticos y los bioquímicos, laboralmente integro también una central de sindicatos pequeños, que nos dicen los flacos del sindicalismo, porque tenemos toda cantidad de afiliados, pero creo que buenas ideas. Bueno, te cuento, estuve ahí invitado en el Congreso y planteé sí una reforma laboral, una modernización laboral, una actualización de las normas laborales, que de ninguna manera es quitarle derechos a los trabajadores. Lo último que haría yo como sindicalista es quitarle derechos a los trabajadores. Justamente trabajo para darle más beneficios a los trabajadores, no le voy a quitar derechos a los trabajadores. ¿En qué consiste esta modernización o esta reforma sindical, laboral, empresaria? En fortalecer los convenios colectivos de trabajo. Pero para fortalecer los convenios colectivos de trabajo tenés que modernizarlos, tenés que ponerle cláusulas que sean acordes al 2023, no acorde a 1970, que fueron la gran mayoría de los convenios cuando se firmaron y se aprobaron los convenios en la República Argentina. Es decir, con las categorías laborales acordes, no con categorías que ya están perimidas y ya no funcionan más, contemplando distintas realidades del país. Este es un país en donde el costo de vida, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, no es el mismo que en La Pampa, o no es lo mismo que en el Chaco. Y mucho más diferente es el costo de vida en el interior de esas provincias que yo acabo de mencionar. Entonces uno puede signar un convenio colectivo de trabajo acá en Buenos Aires, porque digamos el Ministerio de Trabajo es nacional y se firman a nivel nacional los convenios laborales, y exigirle las mismas condiciones laborales a una gran empresa que está instalada en la ciudad de Buenos Aires y a una pequeña empresa que está en el interior del país. Entonces, segmentando esos convenios laborales, modernizando el texto con las categorías que tienen que ir, vos hacés que las empresas, en vez de tener el trabajador en negro, hoy es una verdad, hay 7 millones de trabajadores en negro, porque el monotributo no es trabajo registrado, empiezan a entrar en los convenios laborales. Entonces, el esfuerzo lo tenemos que hacer los sindicatos. Por eso es una pelea interna que yo quiero dar con mis compañeros, con mis colegas. De decirle que si mejoran el convenio laboral, van a tener más afiliados, no menos afiliados. Entonces, eso es lo que yo fui a contarle a la Comisión de Comercio, que me invitó gentilmente, la presidenta de la comisión, en donde estábamos invitados a algunos sindicatos y algunas cámaras empresarias, porque todos queremos que al país le vaya mejor. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo los sindicalistas, que entendemos que la empresa no es un enemigo. Para mí la empresa no es un enemigo. La empresa, digamos, está en el mismo barco que el trabajador. Si le va bien a la empresa, le va bien al trabajador. Si le va bien al trabajador, le tiene que ir bien a la empresa. Entonces, tienen que estar, digamos, con un objetivo en común. Y para eso, el primer paso es el convenio laboral. O sea que en definitiva es eso. Y después lo que es más sensible, te lo adelanto, es la indemnización, que hay que cambiarla por un seguro de desempleo. Un seguro de desempleo que paga el empleador. A veces dicen, no, pero Marcelo, que lo tiene que pagar el trabajador. No, paga el empleador. Bueno, eso lo está instalado. Se instaló un poquito eso de que, bueno, pagaba mitad el trabajador, mitad el empleador, entonces el empleador está pagando su propio despido. Esto no sería así. En mi proyecto de ninguna manera. En mi proyecto el seguro de desempleo lo paga el empleador. Te da de alta, cualquier actividad. La actividad que te corresponde, te da de alta. Sumamos actividades, no solamente las que están, hay que comparar las nuevas actividades, informática, delivery, que, digamos, hay un trabajo del ministerio, un mal trabajo del ministerio, de la ministra de turno y los anteriores ministros, para no aprobar las nuevas inscripciones gremiales y personerías gremiales de los pequeños sindicatos que ya están organizados y constituidos, pero no los reconocen. Reconociendo esos sindicatos, reconociendo esos convenios laborales,
se empieza la registración laboral. En esa registración lo das de alta en la FIP, con los datos, el CUID del trabajador, el CUID de la empresa, con todos los datos de rigor, el convenio colectivo al que va, el salario que tiene que pagar, y ahí va la cuota correspondiente al seguro de desempleo. Entonces, cuando por alguna razón la empresa cierra, o el trabajador se quiere ir, no es una indemnización que hace cerrar la empresa por el costo que tiene. No, se cobra el seguro de desempleo, está acumulada la plata en una cuenta, o sea, no pierde el derecho. Entonces, eso hay que hacer con los nuevos trabajadores, porque el que ya está registrado hoy, por supuesto, sí, con el régimen anterior, eso está de acuerdo. Una ley es de acá para adelante, no es de acá para atrás. Entonces, vos hacés, entonces, con estos cambios simples, Hernán, vos empezás a incorporar trabajo registrado. Mira, yo tengo estudiado que de los 7 millones de trabajadores en negros, 3 millones y medio, la mitad del 50% podría ser incorporado al trabajo en blanco, trabajo registrado. Hago hincapié en eso porque el gobierno actual, el presidente Alberto Fernández, dice que bueno, después de la pandemia, el trabajo registrado creció. ¿Qué creció? El monotributo, eso no es trabajo registrado. Me encargué de decirle a los diputados que estaban presentes ahí que el monotributo no es trabajo registrado y que ellos hagan algo para decirlo. El trabajo registrado es cuando vos entras a AFI, te hace el alta temprana, elegís el convenio que le corresponde a tu trabajador, por la formación que tenga tu trabajador, por la actividad que vaya a cumplir, con el salario que tiene que cumplir. Después el trabajador elige la obra social, porque la obra social la elige él, no tiene que ser la de actividad, puede ser cualquiera. Eso es trabajo registrado. Recibo de sueldo, cobra sueldo no complementario, aguinaldo, vacaciones, tiene obra social. Eso es trabajo en blanco, que está el recibito, eso es trabajo en blanco. El monotributo no es trabajo registrado. Entonces eso hay que empezar a diferenciarlo. Entonces yo quiero convertir ese monotributo social o ese monotributo de profesionales que es trabajo en negro, o que está en negro directamente, porque hay muchos que le están pagando en un sobre cerrado, todo eso en la registración. Y eso es lo que necesita el Estado. Entonces todos pagamos impuestos, evitamos la competencia desleal, y todos nos sentimos bien y recuperamos eso que ha perdido la Argentina, que es la cultura del trabajo. Sintéticamente, esos son los cambios que plantea la modernización laboral. Y hablando de impuestos, cargas sociales y demás, ¿qué te hace pensar a vos que el empleador se va a ver tentado a registrar, a poner en blanco y demás? ¿Habría alguna clase de incentivo y demás? ¿O tu proyecto me dijiste que lo contemplaba, por lo menos? Sí, por supuesto. Hay que estimular el trabajo registrado y hay que beneficiar a aquel que lo hace. En mi propuesta, independientemente de la baja de impuestos, que eso debe venir del Ministerio de Economía y de una reforma tributaria, que seguramente la hará el próximo presidente, independientemente de eso, en la reforma laboral que estoy planteando, la reforma sindical empresaria que estoy planteando, aquel empleador que contrata trabajadores en blanco, primero, si contrata uno, paga por uno. Ahora, si contrata por dos, paga por 1,5. Si contrata por 3, paga por 2. O sea que se va beneficiando en las cargas sociales que tiene que pagar, por supuesto, salvo la obra social, esas cosas que hacen el trabajador, pero las cargas que van al Estado, ¿no es cierto?, directamente, va pagando menos. Ahí tenés un estímulo. Bueno, entonces registro más. Segundo. Y después la propuesta de que el pago de las cargas sociales o las cargas laborales a cuenta de IVA o a cuenta de ingresos brutos o a cuenta de impuesto a las ganancias, o sea, a cuenta de otros impuestos. Entonces yo blanqueo a mi trabajador, pago las cargas sociales al día. A fin de año tengo que pagar el IVA, tengo que pagar el impuesto a las ganancias, ingresos brutos, lo que sea, parte de lo que tengo que pagar, descuento de lo que ya pagué. Y eso es un círculo, digamos, beneficioso, porque todos empiezan a pagar. Entonces no hay esta competencia desleal que algunos pagan todas las cargas sociales, se quejan, se esfuerzan, y otros optan por no pagar porque dicen, mira, no puedo pagar, entonces prefiero quedarme a riesgo de que me multen y funcionar y no, digamos, pagar algo que no puedo pagar porque la carga impositiva es alta, porque me obligan a un convenio laboral con condiciones que yo no puedo pagar, porque yo tengo que ser un taller mecánico en Huerta Grande y me obligan al mismo taller mecánico que le obligan a la Volkswagen, que es una multinacional. O sea, eso es lo que tenemos que entender en la República Argentina. Ahora, eso no es quitarle derechos al trabajador. Eso, al contrario, es beneficiar al trabajador. Hoy el trabajador está perjudicado. ¿Por qué? Porque el empleador opta por no registrarlo. Y si el trabajador le hace juicio, después el juez le da la razón, pero el empleador cerró y después no puede cobrarle lo que tiene que cobrar. Eso pasó y sigue pasando.
Hagamos un esfuerzo por mejorar nuestra actividad. Esto no es en contra de mis compañeros sindicalistas, al contrario, es con mis compañeros sindicalistas. La reforma sindical es con los sindicatos adentro. Yo no quiero, digamos, porque estaría perjudicándome a mí mismo, dejar a los sindicatos afuera de esta reforma, o cuando se dice, no, pero cambiemos, quiere eliminar los sindicatos y quiere que solo sea la empresa. No, de ninguna manera. Yo al menos estoy trabajando con Patricia Bullrich y ella fue ministra de Trabajo y quiere modernizar los sindicatos y modernizar los convenios laborales, pero con los sindicatos adentro. Y hacer esto que te estoy diciendo, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nos escuchemos, por lo menos porque si no, pasa, mira, te cuento una anécdota breve y ahora te dejo que me preguntes, ¿no? Yo estoy invitado a la Comisión de Trabajo, que preside una querida compañera que quiero, respeto, pero que me sorprendió, que es Vanessa Siley. Me desinvitó. Está bien, ella por ver que no está de acuerdo con esto que yo planteo, pero no se puede hacer eso. Ella es presidenta de la Cámara, perdón, de la Comisión de la Cámara de Diputados, la Comisión Laboral, ella tiene que escuchar a todas las partes, las que están de acuerdo con ella y las que no están. Me desinvitó. Por suerte, después, por supuesto, otra comisión me invitó y los diputados me escucharon, pero esas son las cosas que no podemos hacer, tenemos que escucharnos entre nosotros. A veces, escuchándonos surgen puntos más en común, porque todos queremos solucionar estos 7 millones de trabajadores negros que tenemos. Recién la mencionaste a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich arrancó la campaña, la interna del peronismo es prácticamente feroz, ¿no? Entiéndase feroz, pero Juntos por el Cambio, Cambiemos no deja de estar ajeno, ¿no? en este revuelo electoral que hay. Y Patricia Bullrich irrumpió en la escena y dijo, Marcelo es mi candidato en la ciudad de Buenos Aires. ¿Tenés ganas de irrumpir en la escena política de la ciudad de Buenos Aires? Me gustaría mucho. De hecho, yo soy porteño, vivo acá en la ciudad, mis hijos viven a estudiar acá en la ciudad, o sea, conozco los problemas que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que sí quiero, tomé ese desafío con apoyo de Patricia Bullrich, con apoyo de Miguel Pichetto. Él fue profesor mío y siempre me impulsa a trabajar en política, a meterme en política. Mira, hay una máxima que dice que no hay solución gremial sin solución política. Tengo que meterme en la política si quiero la solución gremial para mis trabajadores. Al contrario, voy a conseguir más beneficios para mis trabajadores y voy a hacer más aportes desde la política. Entonces sí, quiero meterme en la política. Camino en la ciudad, es una ciudad que hay cosas que están muy bien. Yo tengo amigos en el interior que me dicen, Marcelo, qué maravilla, la Avenida Corrientes, voy a ir, los espectáculos, los teatros, la obra, el Paseo del Bajo, qué lindo, las torres de Puerto Madero, qué hermoso, todo eso, bueno, pero también tiene inseguridad creciente que hay que resolver, cortes que tenemos que resolver también, te digo como sindicalista, tenemos que manifestarnos, sí, yo me manifiesto, me has visto seguramente muchas veces en la puerta de una farmacia o en la puerta de un laboratorio que no cumplía, pero sin cortar la calle, no puedo perjudicar a terceros, yo me manifiesto, pongo los carteles en la puerta del empleador que incumple el convenio colectivo de trabajo, filmamos todo, dejamos documentada y listo, es un reclamo legítimo. La gente pasa, va, viene, y ve, yo sé qué pasa y pregunta. Resulta que acá en la ciudad de Buenos Aires cualquiera corta por cualquier cosa y mezcla el derecho a manifestarse, que es constitucional y sigue siendo y va a ser, por supuesto, y nadie lo puede tocar a eso, con perjudicar a terceros. Y como que si le corto la calle, si perjudico más a los terceros, esos terceros se van a quejar, entonces van a venir a las cámaras de televisión y van a exponer mi problema. Eso es lo que tenemos que cambiar en la República Argentina. Entonces, quiero solucionar el tema de los cortes, quiero mejorar el transporte, quisiera construir 10 grandes torres de estacionamiento en todos los ingresos de la ciudad de Buenos Aires, que vos podés construir torres, así como construís torres para vivienda, construís torres para estacionamiento exclusivamente, torre de 20 pisos, exclusivo para estacionamiento, y puedes estacionar 8.000, 9.000 autos. Entonces descomprimís eso, entonces mejorás el transporte, la bicisenda está bien, pero no puede ir y vuelta, no puede ir mano contra mano porque eso genera accidentes, cosas cotidianas, achicar el Estado acá en la ciudad de Buenos Aires, que se gasta mucho en el Estado, hay un Estado demasiado grande en la ciudad de Buenos Aires, yo te diría hasta burocrático, y hoy todos los trámites son informáticos, necesitamos un Estado enorme, me refiero tantas comunas, tantos IGP, menos, achiquemos, seamos más austeros, la política tiene que ser austera, yo quiero llegar a la política para ser más austero, para gastar menos en choferes, gastar menos en asesores, gastar menos en el presupuesto que tiene asignado un político. ¿Por qué? Porque ese es el esfuerzo que uno hace en su casa. Si vos en tu casa te achicás, vas menos al cine, vas menos al restaurante,
salís menos de vacaciones. Bueno, lo mismo tiene que ser en la política. Entonces parece que acá el privado hace el esfuerzo y dice, che, bueno, si queremos crecer o mantener lo que tenemos, salgamos menos días de vacaciones, menos veces a comer, menos veces al cine, menos veces al teatro, bueno, y seguimos así en la vida. Pero el político no afloja la cantidad de personal que tiene que depender de él, o de subsidios, de viajes en avión, de beneficios que tiene. Entonces, la política tiene que, digamos, entender que hay que hacer lo que uno hace en la vida privada. Yo voy a la política a hacer lo mismo que hago en mi vida privada. Gracias, Marcelo. Gracias a vos.